Siempre después de una jornada electoral hay vencedores y vencidos. Aunque, y esto entre comillas para que nadie lo escuche, hay políticos que tienen una muletilla y siempre buscan un resultado positivo para rescatar y de esa manera salvar el fin de semana de votación. No es el caso de Ciudad Futura, que más allá de los números finales han logrado mantener un caudal de voto importante, han acrecentado, han tomado la decisión de participar también a nivel de diputados junto a Carlos Delfrade, también les ha ido muy bien. Y en el Consejo sigue la bandera de Ciudad Futura, ¿no? Bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ahora a seguir trabajando, pero con mucha más fuerza para poder verdaderamente generar una alternativa a 4 años para gobernar la ciudad de Rosario. En el análisis que vos hacías, nos encantaría poder remarcar también la cantidad de votos obtenidos en la candidatura a intendente, siendo que fue una elección que, si se quiere, se polarizó entre dos facciones, pero así todo Ciudad Futura logró crecer y logró consolidar junto con el Frente Social y Popular ya un piso electoral que nos permite trabajar para los próximos 4 años, tener una opción de gobierno en la ciudad de Rosario, porque estamos absolutamente convencidas que más temprano que tarde esta nueva forma de hacer política con el protagonismo de la ciudadanía, de la gente común, va a llegar a las instituciones de gobierno en nuestra ciudad. ¿Qué se va a aportar de más de Ciudad Futura al Consejo, teniendo en cuenta que hasta ahora han tenido un bloque firme, compacto, han participado en los debates más calientes de la ciudad, también marcando posición, ¿no? ¿Qué más se puede aportar? Yo creo que lo que aportamos tanto Ciudad Futura como el Frente Social y Popular es una forma muy concreta de construir política, que es la que no estamos acostumbrados y acostumbradas. Yo soy particularmente militante territorial desde hace 15 años, y asumimos esta responsabilidad con mucho entusiasmo, pero también seguras y confiadas de que tenemos las ideas, ya las concretizamos en el territorio, con todos los espacios que construimos, y lo que queremos es eso, que las instituciones se llenen de nuestra forma de hacer política y no de esa tan especulativa que vos comentabas al principio también. Seguro, ¿no? Los problemas son comunes a todos, no distinguen bandería política ni cargo gubernamental. Viene el concejal, se le expresa al concejal, viene el intendente. El reclamo de la gente es para todos iguales, digamos. Cambiaría la manera de darle la respuesta a la gente, ¿no? Pasaría por ahí la historia. Sí, me parece que parte, de lo que tiene distintivo estas fuerzas políticas somos que ante un problema, no nos quedamos solamente en el relato o en decir, bueno, esto es un problema, la inflación, la educación. Son problemas que no son de la jurisdicción local. No, por el contrario, nosotros decimos, bueno, hay un problema, trabajamos en una solución posible con los recursos que tengamos, sean muchos o sean pocos, y sobre todo en la solución y en la forma de abordaje de esa problemática vamos prefigurando, decimos nosotros, una sociedad mejor, una ciudad que sea más justa. En el caso nos tocó a lo largo de la campaña atravesar una de las tantas crisis lácteas que tiene nuestro país, producto de la monopolización también de lo que ha sido la industria láctea en los últimos años, y todos los gobiernos estaban y todas las fuerzas políticas relataban que la leche se había disparado a 80 pesos y estaba incluso más cara que el litro de nafta en nuestro país. Y nosotros no solamente nos quedamos en relatar ese problema, sino en decir, bueno, ¿qué actores tenemos dentro de la ciudad de Rosario para darle una respuesta a los ciudadanos de Rosario que sea inmediata? Y no decir, bueno, cuando yo llegue a la intendencia, cuando llegue a la gobernación, cuando llegue a la presidencia, lo voy a resolver. Alianza estratégica con Cotar, que además también obviamente estaban siendo muy afectados ellos en esta crisis económicas, y ofrecimos a lo largo de la campaña, y se va a sostener de ahora en adelante, el litro de leche a 33 pesos para que todos los rosarinos puedan acceder a un bien tan básico como el de la leche. Esas son formas que creo que es lo que más le entusiasma a la gente que elige esta forma de hacer política, que es decir, bueno, no nos quedamos en el relato, no nos quedamos en la crítica, construimos alternativas y las ofrecemos aquí y ahora. Y relatar un poco la potencia de esto específico que hicimos durante la campaña. En Funes hicimos un sachetazo, como le nombramos a esto, la semana pasada. Ayer la cadena de supermercados Día de Funes puso un cartel que vende 3 litros de leche a 100 pesos. Recalcar la potencia que tiene esta forma de construir política, que pone en evidencia que sí se puede. Seguro. Que de verdad sí se puede. No roben eslogan, no roben eslogan. No robamos nada. No, ellos lo robaron de los españoles, de Podemos y de lo que fue la salida de la crisis del 15M. Ustedes hacían mención al trabajo en el territorio, ¿no? ¿Cuál es la situación en los barrios, en la ciudad de Rosario hoy? Por esto que mencionábamos, ¿no? Que comprar un litro de leche cuesta mucho.
hay familias que prácticamente están con una sola comida, sobre todo los chicos, ¿no? Por día. ¿Cómo se vive eso en el día a día? Y es muy dura la realidad de los barrios, ¿no? Nosotros somos una organización, por ejemplo, que mantenemos 8 espacios que tienen que ver con la alimentación de las niñas y los niños, sobre todo. Claramente se acrecentó en este momento, pero habla de una crisis estructural general que tiene responsables muy claros, desde la política nacional hasta la local, y que hay una deuda muy grande con los barrios de la ciudad de Rosario. Villa Banana, que es el ejemplo que yo siempre traigo porque hace 15 años que lo piso, es tierra de nadie. Ajá. Es una villa que está en el corazón geográfico de nuestra ciudad, tiene más de 30.000 vecinos y vecinas viviendo. Ajá. No tenemos acceso al agua de manera correspondiente, no tenemos acceso a la luz, no tenemos acceso al pavimento. Eso implica que no tengamos acceso a la salud, que no tengamos acceso al transporte público. Es una deuda eterna que tienen los gobiernos socialistas de esta ciudad, que hace tantos años están al frente, y que nosotras y nosotros, desde los ejemplos concretos del territorio y ahora también desde las instituciones, queremos empezar a saldar. ¿Se puede hacer esa gestión, digamos? Porque mencionabas esto, ¿no? Hay muchos que se quedan en el relato. ¿Se puede desde una banca en el Consejo, una diputación provincial como la que, o 2, como la que lograron con Carlos del Frade? ¿Se puede modificar esto? ¿Cuesta tanto? No, lo que falta es voluntad política. De hecho, creemos que hay una herramienta fundamental ahora que fue lo que se llama como RENAVAP, se conoce como RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que es un trabajo que hicimos muchas organizaciones sociales y movimientos populares en Argentina, justamente para que los sectores y los vecinos que viven en los barrios populares de nuestro país, específicamente de nuestra ciudad, en nuestro caso, puedan estar en el mapa. Digo, uno escucha los funcionarios socialistas o del Frente Progresistas que te dicen que están terminando la gestión con el 100% de las cloacas de la ciudad. Eso es lo que te está hablando de que hay a 35.000 familias que no tienen en el mapa, que no tienen en el radar. Esa herramienta que después se convirtió en una ley nacional de expropiación de todos los barrios populares de nuestro país, es una herramienta clave que los municipios tienen que tomar junto con los gobiernos provinciales para poder urbanizar esos espacios de la ciudad donde viven muchísimas familias, donde necesitan de una intervención activa del Estado, pero una intervención del Estado que sea con la participación protagónica de los vecinos. Porque también lo que ha pasado es que algunos programas que medio de manotazo de ahogado han querido, digamos, el Estado aparecer en los barrios, lo han hecho con una proyección o con un diseño que está desde las oficinas municipales o provinciales y que nada tienen que ver con la realidad de los territorios y de los vecinos. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que también lo que se necesita es una forma de abordaje diferente, donde le podamos dar el protagonismo y el poder a los propios vecinos de nuestra ciudad. Pero bueno, nosotros de hecho ya tenemos proyectos presentados en el Consejo para trabajar en este sentido, en la integración de todos los barrios populares de nuestra ciudad, pero lamentablemente lo que está faltando es voluntad política. ¿Qué pasa con el tema seguridad? ¿Qué abordaje hacen ustedes? Porque fue uno de los temas de campaña, sobre todo por los grandes partidos, ¿no? Utilizado para recriminar o para defenderse. ¿Cómo ven la situación hoy en día de la seguridad en Rosario y qué se puede hacer de manera inmediata? La seguridad en Rosario tiene que ver sobre todo con las desigualdades que atraviesan a la ciudad de Rosario. Es una categoría que estaría bueno también empezar a debatir o a disputar, la de seguridad, ¿no? Porque nosotras cuando hablamos o cuando la sociedad hace estos reclamos que tienen que ver en la seguridad, tiene que ver mucho en realidad con el derecho a la propiedad privada, el derecho, está bien, a transitar por las calles con tranquilidad, pero también tiene que ver con nosotros queremos disputar un concepto de seguridad que pueda incluir poder vivir en un barrio con la urbanización que merece, poder acceder a la escuela, claramente. Los compañeros y compañeras de Ciudad Futura pudieron construir en los territorios espacios de educación, que son las respuestas que nosotros tenemos para las problemáticas de seguridad. Obviamente pedir más seguridad como sinónimo de pedir más presencia policial o más violencia o más represión no son conceptos que nosotras vamos a acompañar nunca, sino cuando vamos a hablar de seguridad vamos a hablar en realidad de garantizar los derechos para la mayor cantidad de rosarinos y rosarinas posible. ¿Están muy desprotegidos los chicos y las chicas en Rosario? A ver, me parece que la evaluación que nosotros hacemos también, como decía Luces, de venir desde hace 15 años militando en los barrios de la ciudad de Rosario, la crisis, digo, de violencia urbana que se vive y que afecta fundamentalmente a los vecinos y las vecinas que viven en esos barrios, tienen, digamos, un factor que fue detonante, que fue, de alguna manera, la instalación de las economías delictivas en esos territorios. Y eso se pudo dar básicamente porque hubo un corrimiento también del Estado en todas, digo, tanto
tanto municipal como provincial y nacional, en políticas que puedan generar alternativas a los jóvenes de nuestros barrios populares. Por eso cuando nosotros hablamos, y Luce contaba lo de las escuelas, digo, no es solamente dar políticas para que los pibes tengan el título secundario, sino generar espacios donde la juventud de nuestros barrios se pueda integrar y construir un proyecto de vida diferente, donde se genere identidad, donde se genere sentido de pertenencia. Lo que está faltando es una inserción en el territorio por parte del Estado que, como decía antes, pueda de alguna manera darle el poder y el protagonismo a los jóvenes, porque la realidad es que la economía delictiva, cuando se instala en eso en los barrios de nuestra ciudad, no lo hace, no consigue solamente la mano de obra barata de los pibes o de las pibas que están desesperados por tener un mango, sino que también les dan un sentido de pertenencia en esos territorios. Por eso es tan necesario poder tener, digamos, palpar lo que pasa en los barrios. Cuando nosotras arrancábamos a militar, a los barrios de nuestra ciudad se podía entrar a cualquier hora, se podía salir en cualquier horario. Digo, hoy ir a un barrio para poder hacer algún tipo de política y demás, y los propios vecinos entrar a su propio barrio, termina siendo muchas veces, digamos, tener una cantidad de variables en juego, porque en cualquier momento se puede disparar, digo, una balacera. Entonces, en ese sentido, lo más importante en la ciudad de Rosario para nosotros es atacar el narcotráfico, y si en la ciudad de Rosario tenemos los niveles, digo, de homicidios y de violencia que existen y que se disparan de la media nacional, es porque los narcotraficantes en nuestra ciudad no solamente distribuyen y venden, sino que también lavan el dinero que esa economía delictiva genera. Y por eso nosotros también presentamos la Agencia de Justicia Urbanística, para que justamente desde la Intendencia podamos seguir la ruta del dinero narco y llevarla a la justicia a los verdaderos responsables de esta crisis que vivimos en la ciudad. Políticamente, decimos, ha sido un buen domingo para Ciudad Futura por las bancas en el Consejo, por las dos bancas en la Cámara de Diputados. Y también en la región ya vamos marcando alguna tendencia, ¿no? ¿Cuál es esta experiencia que desde Rosario ya lleva años de trabajo? Bueno, la verdad que estamos muy contentos y contentas porque para nosotros poder haber generado esta confluencia entre Ciudad Futura y el Frente Social y Popular era una deuda que teníamos, y poderlo atravesar, digo, no solamente en un esquema electoral, sino con una perspectiva de construcción a largo plazo de estas dos organizaciones, nos genera muchísima alegría y muchísimo entusiasmo para lo que viene. Particularmente desde Ciudad Futura también ya tenemos la primera concejala en Pueblo Ester por primera, ciudad, así es, como que tiene todo en sus manos ahora, fundar un consejo, fundar una ciudad propiamente dicha. Al mismo tiempo el Frente Social y Popular tiene concejales en Funes, en Casilda, en Villa Constitución y en Vera. Digo, hay una extensión territorial más que interesante, y a nivel provincial, junto a Carlos Delfrade y Damaris Pacchiotti, vamos a seguir trabajando, y digo, con esto, con mucha perspectiva y con mucho entusiasmo de sentir de que esto no ha sido solamente o meramente un acuerdo electoral, sino, digamos, un abrazo entre nuestras organizaciones para trabajar con mucho compromiso en los próximos 4 años y generar una alternativa de gobierno en nuestra ciudad. No vienen años fáciles, ¿no? De hecho, el que estamos transitando también tiene mucho condicionamiento, sobre todo en lo económico, y como decían ustedes, generando en los sectores más vulnerables obstáculos muy, muy importantes. ¿Qué avisoran de lo que queda de este 2019, del 2020, con autoridades nuevas en la ciudad, en la provincia, seguramente o no, en la nación? Creemos que van a seguir siendo muchos años de resistir, de estar sobre todo organizadas y organizados. Nosotros entendemos la política como un ejercicio que nos tiene como protagonistas y protagonistas a cada una y a cada uno de los ciudadanos. Nosotros creemos que por más que oscuro que sea el futuro que tengamos, lo vamos a transformar si estamos organizadas en los territorios, inventándonos la forma para enfrentar la crisis, ¿no? Somos organizaciones que nos construimos después del 2001. Sabemos cómo construir en los territorios los lazos de comunidad necesarios para poder hacerle frente a las crisis, y por eso tenemos todos los espacios que construimos, clubes, escuelas, bibliotecas. Será necesario seguir organizados. Y apuntalar eso, ¿no? Exactamente. Así es. ¿Creen que Ciudad Futura tiene objetivos en esta alianza, ¿no? Cuando hablo de Ciudad Futura también, para que no se enoje Carlitos Delfrade, ¿creen que ustedes tienen políticamente objetivos mucho más allá de la ciudad? Es decir, se da un pie en la legislatura provincial, en la intendencia, como bien decían, fueron uno de los 4 sectores políticos que pugnaron por el sillón en el Palacio de los Leones. ¿Cómo sigue esta historia?
Mira, yo creo que nosotros lo que compartimos también entre Ciudad Futura y el Frente Social y Popular es la idea de que la construcción política tiene que ser de abajo hacia arriba, digo, y que en ese sentido para nosotros y nosotras las ciudades, las localidades, es el mejor territorio donde poder empezar a generar algo de una nueva política, digo, no solamente una agenda política distinta, una forma de abordaje distinto, sino también una forma de hacer. Y para eso la cuestión de la proximidad, de la cercanía que te permiten los gobiernos locales, digo, tiene una fuerza propia, y para nosotros y nosotras el siglo XXI tiene que nacer una alternativa hacia los próximos años que vengan de las ciudades. Digo, hoy las ciudades tienen, no son las ciudades del siglo XX que se encargaban meramente del alumbrado, del barrido y la limpieza. Hoy las ciudades tienen una dinámica propia, digo, tienen un impulso propio muy grande y han tenido que, de alguna manera, hacerse cargo de muchísimas problemáticas que antes, digamos, no eran propias. Bueno, eso para nosotros, lejos de ser un problema, tiene que ser una oportunidad para empezar a construir, digo, no solamente formas de respuestas distintas, sino una nueva forma de hacer política. Y en ese sentido me parece que apostamos a que se puedan ir generando a lo largo y ancho de nuestra provincia distintas experiencias con anclaje en lo local, y de ahí sacar las claves para una propuesta política de mayor envergadura o de mayor alcance jurisdiccional. Pero nosotros no vemos que esto, lejos de ser una debilidad, la cuestión de la escala local para nosotros es una fortaleza, y es una forma que por eso nos enorgullece tanto decir, bueno, en cada ciudad la identidad política la va dando el propio territorio. Lo importante es que podamos ir haciéndolo con una misma lógica de construcción que le dé el protagonismo a la ciudadanía. Políticamente el Consejo va a estar nuevamente, ¿no?, muy diversificado, con opiniones, con posiciones y abordajes de temas con distintas ópticas, ¿no? No ha sido fácil hasta ahora, aunque siempre se ha llegado a ciertos acuerdos que un día molestan a uno, otro día dejan contentos a otros. Esto va a seguir, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves vos, Lucy? Del Consejo habló vos, yo todavía no entré. Claro, qué buen debut. No, bueno, pero recién Luce me decía que estaba muy entusiasmada por lo que se viene, y yo también lo comparto. Creo que va más allá de que muchos de los concejales que renovamos, digamos, la banca, ya nos conocemos en el trabajo estos años. Creo que el escenario político cambió, digo, el escenario político a nivel provincial, y también creo que en la ciudad, más allá de que siga gobernando el Frente Progresista, se van a ver algunos cambios. Desde nuestra óptica, trabajar por seguir transformando esas instituciones. Digo, si hay algo de nuestra pelea que hacemos dentro del Consejo todo el tiempo es poder abrir el Consejo, democratizarlo, porque así como hoy está funcionando, es mucho más funcional al lobby empresarial de esta ciudad que a los problemas reales que tiene la ciudadanía. Entonces, esas lógicas y esas correlaciones de fuerza son las que queremos transformar, y en el mientras tanto, digo, lo que nosotros y nosotras vamos a hacer, y que en eso tienen que tener, digo, la tranquilidad los rosarinos y las rosarinas, es que no nos vamos a quedar siendo una oposición cómoda que solamente critica o impugna lo que está mal, sino que siempre vamos a construir y vamos a ofrecer una alternativa. Nos van a ir dependiendo del resto de las fuerzas políticas si podemos transformar esa agenda, y va a depender también de cuál sea, de alguna forma, con quién decida generar gobernabilidad el intendente electo. Si lo sigue haciendo como hasta ahora lo hizo el socialismo, con el PRO y Cambiemos, y esa es la agenda que va a tener, digo, la que nosotros nos tocó vivir en estos 4 años, o si va a tener una opción política distinta y se va a sentar con los sectores que venimos de alguna manera empujando, impulsando un cambio en la agenda política de nuestra ciudad, y que vamos a seguir trabajando como lo hicimos estos 4 años y con más fuerza, con más entusiasmo, porque creo que también la elección más difícil la teníamos este año, que era poder demostrar en las que Ciudad Futura y el Frente Social y Popular llegaron a la ciudad de Rosario para quedarse, que no fueron una moda o una casualidad en el 2015, sino que se consolidó como proyecto político, y eso creo que preocupa a más de uno en los partidos tradicionales. Digo, venimos de 4 años donde han intentado invisibilizarnos, y el poder económico de esta ciudad hizo mucho, junto con los que vienen gobernando desde hace tanto tiempo, para invisibilizar a una fuerza política que irrumpió en el escenario electoral y que a 4 años lo ratificó, y que tenemos más posibilidades, mucho más futuro que pasado, y eso siempre está bueno. Ya vamos a ir terminando, y la última, mencionaba la actitud del futuro intendente de Pablo Hapkin, que estuvo hace un tiempo atrás y que también manifestó esto de buscar consensos, porque evidentemente no hay mayorías, no hay predominio, supremacía del Frente Progresista, y ustedes marcaban una tendencia que hasta ahora han notado dentro del Consejo, ¿no? ¿Ustedes creen que Hapkin se va a sentar con más gente, con otra gente, con los mismos?
Esperemos que tenga, digamos, que haga realmente un cambio en la gestión del Frente Progresista y deje de sentarse con Cambiemos para generar los acuerdos en el Consejo, y eso necesariamente, para que sea posible, va a tener que tener la predisposición y la voluntad política de que la agenda en nuestra ciudad cambie. Dependerá de él, nosotros y nosotras seguiremos trabajando y ya tenemos muchísimas iniciativas para poner en marcha. Dependerá de él con quién quiere construir la agenda de gobierno en los próximos 4 años. Uno o dos de esos temas, ¿en qué se va a trabajar pensando en la gestión que viene, en el ciclo democrático que viene en Rosario? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el abordaje principal? ¿En qué hay que trabajar? Yo creo, no lo charlamos, Karen, pues recién ayer descansamos, pero creo que todas las políticas que ya construimos nosotras y nosotras tienen que ver con esto, con que el poder lo tenga la gente en los barrios. Creo que ambiciosamente podemos pensar algún tipo de cambio profundo en lo que es cómo se deciden y se toman las definiciones de la Intendencia, del Ejecutivo en los barrios. Nosotros queremos, hablamos antes con Karen, hay un proyecto vigente, una ordenanza vigente que diría que el Consejo tiene que sesionar en los distritos. ¿Por qué no sesionamos en los distritos? ¿Por qué no estamos más cerca de la gente? ¿Por qué no creamos, inventamos los mecanismos que hagan que la gente pueda decidir más directamente? No nada más cada 2 años yendo a votar, sino decidiendo el día a día de cómo se construyen sus barrios y sus territorios. Creo que todas las ordenanzas y todos los proyectos que podamos pensar desde nuestro sector, que representa claramente un conjunto de intereses y valores, van a ir en ese sentido. En que si nosotras y nosotros en algún tiempo no estamos, que dudo, porque como dijo Karen, llegamos para quedarnos, igual la gente, los barrios, los vecinos y las vecinas tengan en sus manos el poder para transformar su realidad y no tengan que depender de los intereses mezquinos que vemos que ganan cada 2 años. Muy bien, bueno, gracias por haber estado, felicitaciones por el resultado. Muchas gracias. Y seguramente va a ser un compromiso y un contacto permanente, ¿no? Para ir relevando el movimiento de la ciudad desde la óptica de los concejales. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros ponemos punto final a esta edición especial de Infinito Particular, el infinito después de las elecciones con los ganadores. Gracias por habernos acompañado. En 7 días seguramente estará Florencia Calvo aquí junto a ustedes.